Familia, buenas noches. Una vez más, historias que inspiran, jueves a la mesa. Desde que yo acepté al Señor, yo recuerdo que yo me montaba en el metro y miraba la cara de las personas. Y yo decía, ¿cuál sería su historia? ¿Cuál será su historia? Dios nos marca, es verdad, nos trae con propósito, pero detrás de la máscara de que todo está bien, hay una historia que todo ser humano tiene, que Dios utiliza para glorificarse. Todos nosotros tenemos una historia, y más nosotros los pastores, que tenemos que levantarnos, impartir, predicar, hablar, y muchas veces cuando soltamos el micrófono, tenemos que ir a pelear con nosotros mismos, incluyendo los que cantan, incluyendo los servidores. A veces hay una falsa idea de que todo está bien, de que todos estamos bien y de que todo está concluido en la vida de nosotros. Por eso el pastor y yo sentimos contar historias de personas que pueden mostrar las marcas y decir, yo creo en Dios, no como la descripción que me lo contaron, sino creo en el Dios que se me reveló en medio del proceso. Porque todos entramos con una versión de Dios. Es como que vean una foto y alguien te va a describir la imagen de la foto. Pero cuando se generan esos escenarios, para Dios realmente mostrarse a nuestras vidas por encima de lo que nos contaron, siempre es doloroso. A veces nos han vendido un evangelio donde nos dicen, y mire, y en cierto momento nosotros aportamos a esa doctrina, ven que Dios te va a solucionar los problemas. Si tú tienes problemas, ven a Cristo. Si estás enfermo, ven a Cristo. Y vendemos como el evangelio, como una pastilla que desde que tú entres se te va a solucionar todos los problemas. Y la verdad es que cuando se nos revela Él, es que los verdaderos problemas comienzan. Para mí es un placer, es un privilegio presentar a esta mujer, madre, esposa, pastora, una mujer que canta, me gusta cómo canta. Para mí es un grato placer presentar en esta noche a Giselle Aguas Vivas. Por favor, pase por aquí, hermosa Morena. ¿Cómo está mi público? Espérese. ¿Cómo está mi público? Ay, me siento como en casa. Gracias por invitarme. Ay, Dios mío, yo estoy un poquito nerviosa, pero quiero darle las gracias por invitarme, por traerme aquí a la casa a hablar sobre lo que Dios ha hecho en mi vida hasta el momento. Sé que todavía falta mucho más para que Dios se siga glorificando, así que nada, quiero compartir con ustedes un poco de mi historia y espero que sea de bendición para cada uno. Quiero que sepan que Alani y Giselle han sido una de las parejas que nos han acompañado en nosotros en esos momentos, como les decía, que uno necesita para caminar, levantarse, sostenerse. Así que hoy, Giselle, quiero comenzar para iniciar con este espacio. Háblame de la niña. Para llegar al tema que queremos hablar en esta noche, quiero conocer la niña Giselle Aguas Vivas en casa, con sus padres, y de cierta manera poder identificar en esa niñez cómo Dios te fue alcanzando aún sin tú darte cuenta. Yo esa niña todavía la tengo dentro, todavía le digo que vamos a salir adelante, que ella tiene en mí un apoyo. Lo hago porque a todos nos pasa que de alguna manera en nuestra niñez somos marcados por eventos que nosotros no controlamos. La decisión quizás a veces de que los padres ya no estén juntos marca a un hijo. Quizás la muerte de algún familiar. Hay cosas que suceden en la niñez que
que marcan nuestra vida. Y a mí, por ejemplo, cuando fui pequeña, pudiera yo decir que experimenté el abandono. En estos días he estado viendo en las redes sociales muchas personas que hablan acerca de la niñez, psicológicamente hablando, y dicen que los niños no recuerdan lo que uno le dice, sino lo que ellos sienten en el momento. Y si bien es cierto que mi papá de vez en cuando venía a la casa, de vez en cuando nos llamaba, el hecho de él haberse ido, se fue a otro lugar a buscar un mejor futuro, a otro país, a nosotros nos marcó como hijos. Entonces, yo pudiera decir que a pesar de que mi niñez fue una niñez bonita porque me crié con mis primos, jugábamos mucho, tuve como esa vida, esa niñez bonita de los juegos, dentro de mí me hacía falta esa figura masculina, esa defensa, ese cuidado de mi padre. Y sí, fue una niñez bonita con sus matices grises, pudiera yo decir. ¿En qué momento podamos decir que tú sentiste el abandono de tu papá? ¿Eso fue del adulto o de niña sentiste que sí te hizo falta? De niña, y no solamente descubrí que fue quizás la ausencia de mi padre. Después de adulta me di cuenta también que mi madre es médico, ella estudiaba y pasaba mucho tiempo fuera haciendo servicios en los hospitales. Así que ya no estaba no solamente mi padre, sino también mi madre. Quien me cría, quien me da costumbre, quien me enseña, ¿verdad?, sobre la vida es mi abuela. Así que ya no solo siento la falta de mi padre, sino también mi madre, que por razones de estudios no estaba siempre presente en los momentos importantes que uno recuerda, como ir a las escuelas, por ejemplo, cuando se arma un pleito que uno quiere que vayan y lo defiendan, siempre lo hacía una tía, era como mi tutora, mi tía, mi abuela también estaba presente, pero siempre me hizo falta como esa figura. Crecí como sintiendo que quizás no era lo suficiente, que quizás no se quedaron por mí, que quizás yo tenía la culpa, yo y mis hermanos, por ejemplo. Crecí con ese vacío esperando la presencia de ellos y que me defendieran ante la vida. Hubieron cosas que experimenté que no debí de hacerlas, no debí de experimentarlas por mi corta edad. Mi abuela me protegió lo más que pudo, pero éramos 5 nietos que vivíamos con ella. Eso, puedo decir que sí me hizo mucha falta mi padre, sobre todo porque mi padre siempre prometía volver. Yo me quedaba esperándolo siempre porque él decía a las 7, a las 8. Y yo me acuerdo que yo me sentaba en el escalón frente a la casa a esperar a mi papá. Y ahí cuando mami estaba conmigo me daba la cena y ahí me quedaba en el escalón esperando a mi papá y mi papá nunca llegaba. Y por eso también tardé en confiar en la gente, porque no entendía porque él me prometía cosas que al final no las cumplía. Ese abandono de tu papá y ese siempre estar esperando lo que nunca llegó, ¿qué provocó, vamos a decir, esa herida de abandono en tu vida, en tu adolescencia? Bueno, ustedes saben que la adolescencia es una edad difícil. No solamente es un asunto de la edad per se, sino que es un asunto hasta químico. Dice la medicina que cuando nosotros pasamos a esa edad hay cambios hormonales y químicos en nuestro cuerpo que a veces moldean nuestra conducta. Así que yo no solamente estaba siendo regida por un cambio de niña a adulta, sino que también venía con esas, vamos a decir, raíces de amargura, con esos traumas. Bueno, yo era complaciente con la gente para que no me dejara. Yo hacía cosas que no quería solamente para que la gente no se me fuera del lado. Yo no tenía una identidad definida en el sentido de que cualquiera que me dijera tú eres de esta manera, yo me creía que era de esa manera. Yo inclusive llegué a odiar mi color de piel porque me hacían bullying por ser morenita. Me acuerdo una vez en el curso que me dijeron, que mira sombra, quítate de ahí de la pizarra que no estamos viendo, me decían sombra. Y yo lo que hacía era que me ponía a llorar. Entonces,
hablo mucho de la psicología porque he aprendido mucho sobre el tema. Y una de las cosas que dice la psicología sobre eso es que quien le da a la hija el carácter es el padre, la figura del padre. Es quien determina qué la hija puede decir que es, cómo se comporta, qué busca de un hombre. Entonces, al yo no tener esa figura, no me identificaba, ¿verdad? De esa manera, no sabía mi potencial, nadie me decía de que tú eras bonita, por ejemplo, un hombre. Cualquiera que me lo dijera, entonces ya me compraba, porque yo no tenía la costumbre de que un hombre me dijera que yo era bonita. Tenía muchas preguntas y no fueron contestadas y yo tuve que averiguarme la vida yo. Verdaderamente mi madre estuvo todo el tiempo apoyándome económicamente en mis estudios. Fui a la universidad, estudié teatro y ella siempre estuvo ahí en el sentido económico, por así decirlo. Pero al estar siempre ocupada, no estuvo conmigo presente ahí en los momentos donde yo necesitaba un consejo, por ejemplo. Ahí aparecían mis tías y cuando no es la fuente la que debería de ser, entonces uno no entiende si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal y uno trata de complacer a esa persona y por ahí entonces vienen las situaciones. ¿Hasta dónde tú llegaste? Dijiste, te volviste complaciente para que no te abandonaran. Esa falta de identidad y el no tener soporte, ¿hasta dónde te llevó a ti a perderte a ti misma con el miedo de que hago lo que sea para que no me abandonen? Sí. ¿Hasta dónde llegó eso? Bueno, a la juventud que me está viendo, esos famosos compinches, que los padres tanto hablan de que no te juntes con fulana, porque temen que quizás tú puedas volverte como esa persona, así me pasaba a mí. A pesar de que yo era un poquito madura en cuanto a los consejos, que se me acercaban para pedirme consejos, de repente una amiga me llamaba, vamos a una fiesta por ahí, yo no ponía el filtro, sino que para que ella no se sintiera mal, para que ella viera que yo sí la acompañara, entonces yo asistía. Me metía en lugares que no debía de hacerlo por la edad que tenía, no medía el peligro, entendía que lo estaba haciendo bien porque estaba haciendo sentir la otra persona bien y eso hacía yo. Yo me olvidaba de lo que me gustaba a mí, de cómo me sentía yo, porque en muchos de esos lugares me sentía incómoda y aún así participaba por eso, porque yo quería complacer a los demás. Entendía que si yo era tan buena persona con el otro, no me iban a abandonar. Obviamente quiero decirles que eso yo lo descubrí más adelante. Mientras yo estaba viviendo esa vida, para mí yo estaba bien. Yo era joven, yo tenía fuerza y yo tenía la oportunidad de salir a fiestar, pero yo no sabía que yo lo hacía por esas causas y eso me trajo de alguna manera muchos problemas también. Dijiste que eso tú no lo entendías en ese momento. ¿Cuándo te diste cuenta que te estabas volviendo indispensable para otros, pero que te estabas ausentando de ti misma? ¿Aquí o en el pasado? O ¿cómo fue ese? No, me pasó una situación difícil con una amiga. De alguna manera yo traicioné su confianza y cuando yo me di cuenta en la persona que me estaba convirtiendo, entonces me detuve y dije, pero no estuvo bien, esa no soy yo. Algo que quiero rescatar es que mi abuela, Dominga, ella desde pequeña me infundió ese temor a Dios. Así que aunque yo iba por la vida comiéndome el mundo, yo siempre supe que había un Dios, ¿verdad?, en el cielo que me escuchaba, que podía castigarme, como decían los viejos, Dios te va a castigar, y que me miraba. Entonces, aunque yo cometía infracciones espirituales sin saberlo, ¿verdad?, en el sentido de las consecuencias que me podía traer, aún así yo tenía ese temor de Dios. Y cuando sucedió esa situación, yo me di cuenta de que lo hice todo mal, de que no debí de hacer las cosas como las hice. Ella era mi amiga, yo la quería mucho a ella y me acuerdo que yo fui y le pedí perdón y ella me dijo, mira, yo te puedo perdonar, pero lo que tú hiciste, lo que pasó,
es imperdonable y yo creo que ya nuestra amistad no va a poder ser. Cuando yo la perdí a ella como amiga, ahí me di cuenta de que yo no estaba caminando bien, que no estaba haciendo las cosas bien. ¿Cuántos años más o menos tenías ese? Algunos, era una pichoncita, como 16 o 17 años. Tú dijiste que la edad picante, aleluya. la edad fuerte. La edad chispeante. Giselle, tú dijiste que tu abuela desde niña te inculcó en el conocimiento de Dios. Me gustaría saber un poco porque más que no le voy a decir que tu abuela te inculcó, sino cómo Dios se fue introduciendo en tu vida desde pequeña, que hemos hablado de esto y tú dijiste que hoy tú entiendes cómo Dios intervino en cada proceso de tu vida, cómo te creó la zapata, cómo te sedujo y te marcó desde niña. ¿Qué tan importante es, como dice la palabra, instruye al niño en el camino correcto y aun cuando sea grande no se apartará de él? Bueno, ustedes saben como dominicanos, aunque esto está por caer, aleluya, nuestra religión principal, ¿verdad?, en el país es el catolicismo. Y mi abuela siempre me hablaba del Señor, de sus promesas. Desde pequeña siempre trató a mí, a mis hermanos y a mis primos de enseñarnos ese temor a Dios, el respeto a las cosas de Dios. Y yo me acuerdo que cuando pequeña yo iba a la iglesia cerca de mi casa, era la única que iba, porque mamá era bien católica, pero no iba a sus misas. Anote eso ahí para que usted vaya viendo. Entonces yo iba chiquitica a las misas y recuerdo en una ocasión, era como un grupo de oración, porque no era una iglesia per se, sino un grupo de personas que se reunía a leer la palabra y a orar. Y recuerdo que yo chiquitica nos agarramos de las manos, todo lo que estábamos ahí orando. Y yo veo que entra un ser de luz alto, era completamente iluminado, muchas luces tenía, y me tomó de la mano y tomó de la mano a la otra chica que estaba al lado mío mientras estábamos orando. Y yo me acuerdo que yo abrí los ojos a ver si lo que estaba viendo era real y volvía y lo cerraba y lo miraba ahí. Cuando terminamos esa oración yo me fui huyendo para mi casa, que yo tenía algunos 6 años. 7 años, y le dije a mi mamá, déjame corregir esa parte, tenía como 8 o 9 años, yo estaba un poquito más grandecita, 5 años muy pequeña, y voy donde mi abuela corriendo, donde mi mamá, y le digo, mami, yo vi esto, yo vi aquello, y ellas, ay, qué lindo, eso posiblemente sea, como ellas las dos eran médicos, mi mamá y mi abuela. Mi abuela me apeó ahí mismo, me dijo, posiblemente eso es algo que construyó tu mente. Como estaban en oración, posiblemente cuando cerraste los ojos te conectaste y viste en el cerebro, en el hipotálamo. Entonces, o sea, que la que te inculcó te apió. Recuerda que ella no iba a sumisa, ni era sumisa tampoco, mi abuela. Digo, quiero decir que a pesar de que ella tenía el conocimiento y el temor de Dios, no era asidua. Eso se usa aquí, que uno tiene el corazón, ¿verdad? Y el conocimiento de Dios, aunque no vaya y se congregue en la iglesia católica, ¿verdad?, hablando sobre eso, pero ella sí era muy temerosa, muy creyente, y eso ella nos lo pasó a nosotros. Y yo pudiera decir que desde pequeña Dios me seleccionó, me amó. Él me buscaba en el sentido de que ustedes saben que la palabra dice que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y después que yo paso todo lo que pase, que más adelante vamos a hablar un poco de eso, es que me doy cuenta que Dios siempre estuvo conmigo. Siempre el Señor estuvo conmigo y hubieron muchas cosas que viví en esa infancia que sé que Dios me guardó de cosas peores. Ella me contó, me dice que era ella con 8 años, como 5 viejitas. Sí. Y después, cuando más para adelante, yo seguí visitando la iglesia. Me acuerdo que a las 3 de la tarde teníamos la oración del rosario. Así que era una bolita, Señor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Otra bolita y así. Hasta que daban las 4.
Vayan a su iglesia y oren con las viejitas, son mujeres ungidas. Sin rosario. Hay una palabra que cuando hablamos tú me dijiste que tu abuela te decía mucho. Quiero hablar un poquito de esto para que los padres entiendan que la palabra que nosotros le decimos en su infancia forma su comportamiento en el futuro. Y es una palabra, tú me dijiste que ella siempre te decía, ay, te trataron como la niña que nunca lo iba a lograr, como la débil, Sí. como la... Háblame un poquito de eso para entrar ya en el tema. Yo soy la primera de todos los nietos. Ustedes saben que cuando nace ese primer nieto, todo el mundo es ñoño con él. Es al primer nieto que le compran todos los regalos, que lo cuidan, que lo protegen, que todo el mundo está haciéndole mueca. Y esa era yo. Entonces mi abuela, por decirlo de alguna manera, me quería como con pena. Que eso es algo que no deben de hacer los padres. Los hijos no pueden querer, los padres no pueden querer a los hijos con pena. Y yo recuerdo que mamá era así. Por ejemplo, a mí me dolía una rodilla y yo decía, ay, hombre, pobrecita. Mamá, yo no quiero ir al colegio. Está bien, no vaya. Ay, hombre. Sí, a ese nivel. Entonces yo me crié, ya tú sabes. Y así como ella me hacía sentir como pequeñita, así me sentía yo por ella, me sentía así pequeña que quizás siempre iba a necesitar la ayuda de alguien para lograr las cosas, que alguien más tenía que hablar por mí. Y eso es algo que nosotros no podemos replicar. Nosotros tenemos, y he aprendido esto porque ahora soy madre, que nosotros tenemos que preparar a los hijos para el futuro, crearle una zapata. Para ese mundo cruel. Sí, sobre todo nosotros no vamos a ser vitalicios, no vamos a vivir para siempre y no podemos hacer que ellos dependan de nosotros a tal nivel que cuando no estemos ellos entonces no sean funcionales. Nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos para vivir y ser independientes de las personas, dependientes de Dios, ¿verdad? Sembrándole la palabra del Señor y hacerlos a ellos creer en ellos mismos y en la fortaleza que nos da el Señor para nosotros poder hacer las cosas. ¿Cómo te encuentras con el Señor? Bueno, en mi familia, ustedes saben que cada familia tiene luchas con algunas cosas. Por ejemplo, mi esposo conoce una familia que esa familia toda tiene problemas con el alcoholismo. Y usted se encuentra al tío y de repente dice, adiós tío, y después saluda a la tía. Y así están todos, parece que se reunieron todos a beberse su traguito. En el caso, por ejemplo, de mi familia, nosotros tenemos, ya no lo tenemos en el nombre de Jesús, pero tuvimos problemas con la depresión, con la tristeza. Yo vi a mi tía, por ejemplo, esa tía que era mi tutora, en una ocasión se mudó a mi casa con unas complicaciones de salud mental porque estaba entristecida en gran manera. Mi abuela también tuvo algunas situaciones también de tristeza. Mi madre, que ella encontró, vamos a decir, que el refugio en su trabajo. Yo nunca vi a mi madre llorar, nunca vi a mi madre quebrarse, nunca la vi así. Pero sé que ella tuvo también sus situaciones que tuvo que superar. Entonces, ¿cómo yo me encuentro con Cristo? A partir de esa situación que me pasó con mi amiga y como ese choque que yo tuve conmigo misma, de ver cómo me puse a un lado y me convertí en otra persona, entonces comencé a entristecerme. Comencé a sentir que no era una persona buena, comencé como a creer todo lo que me podía ya decir y lo que me decía la voz del enemigo. Así que cuando conozco a Cristo, es precisamente porque una amiga del colegio me dice, Giselle, pensé en ti. Wow. Vamos a tener un retiro en nuestra iglesia y yo quiero que tú vayas. Yo siento de Dios que tú vayas a ese retiro. Yo tenía 19 años y yo le dije a ella, ¿pero qué es eso de retiro? No es un lugar que tú vas y oras, recibes la palabra. Hay muchos jóvenes, van a ir muchos jóvenes igual que tú. Yo sé que Dios va a hacer algo contigo. Y recuerdo que yo fui con mi hermana Laura
fuimos juntas y ese fue un antes y un después para mi vida. Yo recuerdo, eran 3 días, viernes, sábado y domingo. Y el viernes ellos pusieron la Pasión de Cristo porque caía justamente en la Semana Santa. Y cuando yo vi el sacrificio de Jesús, eso era grito y grito y grito y grito. Y yo decía, pero ¿de qué manera Él está amando, que Él está sufriendo todo ese dolor por mí? Y yo lo sentía así, como que Él estaba diciéndome, yo pagué esa culpa que tú estás sintiendo, ya tú puedes ser libre. Y yo me acuerdo que yo le dije a mis... Paréntesis. Cuando fuiste al retiro, ya estabas en el proceso de la depresión. Sí, pero no profunda. Una tristeza y una angustia, sí, porque no... Entiendo que me porté mal y que todo eso era consecuencia, todo lo que yo estaba sintiendo. Puede ser un sí, sentimiento de sí. culpa. Y puede ser el mismo Señor también provocando para que entrara. Sí. En esa ocasión no fue algo tan notorio como lo que vamos a contar más adelante, pero sí en la edad en la que yo estaba y con lo que me había pasado de la niñez, que vengo recorriendo todas esas desilusiones, trato de acomodar a mis amigos a su antojo, entonces cuando lo hago termino haciendo las cosas mal y malas, entonces esa culpa yo no la soportaba con apenas 19 años. Yo entendía que yo estaba mal y que mi vida no tenía sentido y me entristecí en gran manera. Gracias a Dios que Él tocó a esa amiga mía que me invitó a ese retiro. La importancia de nosotros invitar personas. A veces nosotros tenemos ese impulso fuerte. Déjame llamar a fulanito. Sí. Déjame invitar a aquella persona. Cuando esa persona te llegue a la mente, señores, Es así. llámelo. Porque puede ser que esté salvando Y una déjame vida. darte un dato importante. Esa chica que me llamó para invitarme a ese retiro era mi archienemiga en el bachillerato. Esa muchacha hacía maldades tan fuertes que yo nunca pensé que Dios la iba a usar a ella. Y ella me llamó. Ahí fue que yo me di cuenta que era de Dios. Aleluya. Entonces, sí, porque eso era una batalla fuerte. Entonces, yo me acuerdo que cuando pasa eso el viernes, yo le digo a mi hermana y a una amiga mía que fue con nosotras también, le digo, ustedes no se van a convertir porque yo me voy a convertir. Yo siento en mi corazón que yo tengo que convertirme, que ya yo no puedo seguir igual y que Jesús me habló y me está dando una segunda oportunidad. Y ahí acepto al Señor. Una vez que aceptaste al Señor, ¿cambió la situación dentro de ti? ¿Se fue la depresión, la tristeza? Sí, 100%. Yo me acuerdo que el segundo día, el sábado, hicieron una dinámica donde a cada uno nos entregaban una corona. Y la dinámica era que esa corona, nosotros teníamos que poner como todo el peso de nuestra historia sobre la corona y entregarle esa corona en una bandeja a Cristo. Y yo me acuerdo que cuando yo, y mi vida también, o sea, en sentido general, las cosas que yo hacía, mis pensamientos. Y cuando yo me puse la corona, yo comencé, algo que yo disfrutaba mucho antes era bailar. Yo bailaba mucho, desde pequeña siempre bailé. Y yo me acuerdo que yo ponía en la corona, así mentalmente, yo dije, yo te voy a entregar el baile, te voy a entregar... Y cuando yo comencé a entregarle todas esas cosas, después yo agarré mi coronita así y dije, y es verdad que yo voy a entregar todo eso. Después no me quería yo parar a entregar esa corona. Digo, esa corona está cargada. Ay, Jehová. Y no, el Espíritu Santo me conmovió y me llevó a hacerlo, ¿verdad? Y sin pensarlo, yo puse mi corona y ¡páquete! Bueno, sin pensarlo, no, pensándola mucho. Porque una cosa que nosotros tenemos que entender, mis hermanos, es que Dios va obrando poco a poco. Si bien es cierto que era un simbolismo donde yo le entregaba a Dios mi vida completa, las cosas, ¿verdad?, que me gustaban, que le gustaban a mi carne, aunque yo me estaba despojando de eso, no era menos cierto que todo eso se hace paulatinamente. Mucha gente dice, yo no voy a la iglesia o no me voy a convertir porque todavía yo no quiero dejar tal cosa. Mi hermano, la palabra dice que usted venga con todo lo que tiene, ¿verdad? Al que está cansado y cargado. Y el Señor lo va a hacer descansar. El Señor poco a poco va Él haciendo la diferencia.
va haciendo la transformación, va haciendo el cambio. Nosotros no podemos decir, no voy a dar el paso o no voy a visitar a la iglesia porque todavía no me siento digno, porque todavía no estoy limpio. No, de ninguna manera. Usted viene como usted es. Porque si nosotros no necesitáramos a Dios para que nos limpiara, lo hiciéramos nosotros mismos. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo traté de dejar de hacer muchas cosas que hacía y no lo logré porque no depende de nuestra fuerza. Nosotros le entregamos a Dios esas cosas que están en nosotros por causa de maldiciones generacionales, por traumas de la vida, cosas que nosotros no hemos podido cambiar. Se le entregamos a Dios y en su tiempo el Señor va a ir limpiándonos como trigo. Así que no deje de asistir a su iglesia, no deje de buscar al Señor, ni piense que usted tiene que estar en óptimas condiciones para buscarle, porque si fuera así, entonces no lo necesitaríamos a Él. Cuando hablamos dijiste que automáticamente entras, porque eres una chica con carisma, viene del teatro, eres movidita, automáticamente entraste, te pusieron a liderar jóvenes dentro de la congregación a la cual entraste. ¿Cómo fue? Cuéntame esa historia con tus pastores, con el liderazgo que desempeñabas. Sí, rápidamente te cuento que después que me convierto, vuelvo y me reactivo en la Iglesia Católica ya como adolescente. Me ponen a dirigir a los niños como catequista. Recuerdo que nosotros teníamos un instructivo que nos daba las lecciones que teníamos que enseñarle a los niños. Pero como ya yo había entrado en aguas un poco más profundas, yo comencé a leer la palabra yo. Me di cuenta que ese instructivo que yo utilizaba para enseñarle a los niños estaba muy lejos de la verdad bíblica. Entonces yo comienzo a enseñarle a los niños la Biblia y recuerdo que el padre me llamó, que por cierto, donde yo me convierto es una iglesia católica carismática. Por eso es que vuelvo a la iglesia católica, no fue una iglesia cristiana. Entonces, cuando vuelvo, él me dice que me van a tener que quitar del puesto porque estoy enseñándole a los niños algo fuera de lo que estaba establecido. Wow. Pues con lágrimas en mis ojos, yo continúo yendo a la iglesia, pero ya no estoy liderando con los niños porque me quitaron la oportunidad por lo que yo estaba haciendo, que entendía yo que no era ningún pecado. Bueno, pues conozco a un joven, un amigo entrañable, que siempre le voy a agradecer porque a través de él conozco el Evangelio. Él está levantando un grupo cristiano en mi comunidad y él me ve trabajando con los niños y me dice, Giselle, me gustaría invitarte a nuestro grupo. Yo tuve temor porque yo sabía que él era cristiano y yo era católica. Entonces yo lo que hice fue que hablé con mi líder de jóvenes de la iglesia católica y le dije, miren, vamos a encender este grupo, porque hay un grupito por ahí de cristianos que se está levantando. Vamos a hacerle la guerra. Entonces él vuelve y me dice, mira, tenemos grupo tal día, tú puedes ir, no importa, tú no tienes que dejar tu iglesia, porque este es un grupo donde vamos a ver la vida y la obra de Cristo. No es nada segmentario religioso, es cristocéntrico. Aún así no me convenció, yo metiendo la actividad de esa iglesia católica ahí para quemarle el grupito es. Bueno, pues un día me estoy quemando así como por ver qué es lo que ellos están haciendo. Dije, me voy a meter ahí de polizonte. A desbaratarlo desde adentro, ya tú sabes. Cuando fui, ay Dios mío, ay, yo di grito, porque yo lo que decía era el pique mío, era que yo sabía que yo me iba a quedar ahí. Escucho a Jeremías diciendo, me venciste, me engañaste, me venciste. Ese fue el gancho más grande. Después estaba yo, ¿quién es María? ¿Qué vela? ¿Qué rosario? Así que él entró en esa crisis de, entonces, ¿ahora qué soy? Porque que esto aquí, esta habladera en lengua, esta gente rodando por el piso y ya tú sabes, y viendo a Jesucristo en su esplendor. Recuerdo que cuando llego a mi casa, el Espíritu Santo, que yo no sabía que era el Espíritu Santo, después fue que lo supe, mientras más me adentré en la fe, me dice, busca Santiago en la Biblia. Y yo llamo al amigo mío y le digo, hay un libro en la Biblia que se llama Santiago.
Me dijo, sí, léelo, que fue el Señor. Y cuando yo comencé a leer la palabra, leyendo todas esas promesas, todas esas, entonces, esa forma preciosa en la que Dios le habla a sus hijos, quedé totalmente convencida. Y recuerdo que el Señor me dio Josué 1:9. Yo no sabía que eso iba a marcar mi vida para siempre. Esa misma noche me dijo, no temas, sé valiente, donde quiera que tú vayas yo voy a estar contigo. Y eso cambió mi vida para siempre. Mi amigo, que ahí voy a llegar a tu pregunta, me dice, yo le digo a él entonces, mira, Manuel, yo quiero seguir por donde nosotros estamos. Yo me quiero convertir al cristianismo. Y él me dijo, yo te tengo la iglesia perfecta. Y me llevó a la iglesia donde yo me convertí y me bauticé. En esa iglesia, al ver mi potencial, nosotros en la agrupación movíamos muchísimos jóvenes de mi comunidad, hacíamos obras de teatro, predicábamos de una manera muy diferente. Cuando llego a la iglesia, entonces, quien era mi pastor, ve el potencial que yo tengo y me dice, mira, yo voy a orar porque yo te quiero bautizar, pero yo te voy a bautizar también para que tú seas la directora de los jóvenes en la parte actoral. Había un ministerio que se estaba formando y él necesitaba que yo estuviera ahí. Y me dio la oportunidad y ahí empezó todo. Yo vengo de todo lo que les dije. Todo eso ocurrió en poco tiempo, todo junto. Yo todavía estaba como muy nuevecita, no entendía muchas cosas y aún así recibí de parte de él, vamos a decir, la confianza, ¿verdad? Y él vio el potencial, pero yo no tenía el carácter todavía. Y yo creo que ahí se salieron un poco las cosas de la mano, porque él me entrega algo, me acuerdo que en una reunión con los jóvenes, hice hasta un pique que ellos dijeron, pero el que estaba por encima de mí una vez me dijo, y después lo entendí, me dijo, tú no has hecho la transición. Tú crees que todavía tú estás en el teatro, tú estás en una iglesia, tú trabajas para un ministerio, pero yo no lo entendía. Yo vengo del teatro, de presentarme en escenarios, de botar fuego por la boca, literalmente yo escupía fuego por la boca. Son muchas cosas que quizás yo pudiera contarles, pero cuando entro a la iglesia y comienzo a ver todas estas leyes, que no fue lo que yo aprendí, entonces vino una crisis a mi vida, porque yo no entendía qué era lo que tenía que hacer para hacer sentir al liderazgo bien, por ejemplo, conmigo, qué yo tenía que dejar de hacer o qué yo tenía que hacer. No tenía la madurez para entender eso. Entonces, ¿cómo afectó eso con la persona que te tutoreaba en ese momento para entrar en el tema donde se te removieron las emociones y entramos al punto más crítico de tu vida? Bueno, en la iglesia, en una administración, recibí mi llamado como pastora. Ya yo me había bautizado, ya tenía un año tratando de llevar el ministerio en la iglesia. Y me acuerdo que me acerqué a mi pastor y le dije, pastor, yo recibí el llamado. Él me dijo, sí, tú lo recibiste el llamado y yo creo en tu llamado. Yo le dije, yo quiero ir a estudiar. Yo he escuchado que existe un lugar que yo puedo ir a estudiar para ser pastora. Y siempre en mi casa me enseñaron que para yo poder perfeccionarme en algo yo tenía que estudiar ese algo. Entonces, si yo estaba llamada a ser pastora, ¿dónde enseñan a ser pastor? Yo le dije a él, ¿a dónde que enseñan esto para que me lleve? Así que él me dio una solicitud, la llené, fui, me hicieron análisis hasta del páncreas que no tengo y me aceptaron. Ahí fue el principio Del declive. del final, o sea, del final de Dios, que es el final, pero fue el principio. Estoy allá en el Instituto Bíblico, estoy estudiando para ser pastora. Entonces comienza Dios a machucarme el carácter. Lo primero es que en ese lugar el que no friega ni trapea está quemado, porque ahí todo lo tenemos que hacer los estudiantes. Nosotros tenemos que limpiar el lugar, que es un lugar inmenso. Todo lo que yo no hacía en mi casa, porque como era la ay, todo lo hacían por mí. Entonces,
salgo a este lugar donde comienzan a machucarme el orgullo y la manera de cómo me forjaron a mí, que cuando yo decía que no quería hacer algo, pues me decían, está bien, no lo haga. Aquí no, aquí yo no podía decir que no podía hacerlo, tenía que hacerlo. Entonces, recuerdo que en una ocasión yo iba de fin de semana a mi casa, porque ellos te dan el permiso de tú ir a tu casa, porque uno vive allá. Tuve una discusión con mi madre y saliendo de mi casa, que tenía que volver para allá, le digo, me mandan a buscar y me dicen, mira, tú tienes que venir a fregar, qué bueno que viniste. Se supone que ese fin de semana yo estaba libre. Qué bueno que viniste, porque hay un tratero ahí para que tú lo limpies. Y yo en mi orgullo y en mi desobediencia y en mi arrogancia, le dije a mi compañera, dile a ella que era la directora de las clases de allá del instituto. Le dije, dile a ella que venga ella a fregar. Óiganme cómo es. Entonces era de la poquita cosa. Que Dios me machucó muchísimo allá. Por ejemplo, yo me teñía de rubia. Cuando llego allá, lo primero que me dicen es, tíñase de negro. Ahora yo lo hago, ¿verdad?, para taparme las canas. Pero allá lo tenía que hacer por obligación. Yo no podía sentarme con un compañero varón, valga la redundancia, en la misma silla porque estaba penado. Yo no podía sentarme a hablar con un varón. Pero en el teatro yo vengo de cambiarme la ropa delante de mis compañeros. Wow. Entonces, me quieren meter en una caja, ¿verdad?, en una religiosidad. Más o menos, eso como una potra que se crió en la sabana, Así mismo. ahora la quieren meter en una caja con leyes. Ese fue tu punto de declive. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me estoy resistiendo al sistema. Porque si yo hubiese sido una ovejita mansa y me dejo llevar, ¿verdad? Bueno, no pasa todo lo que pasó más adelante, que era lo que yo necesitaba para mi vida. El Señor nos ama tanto que nos va a romper. Wow. Y Él va a hacer todo lo necesario para salvarnos. Él nos va a machucar, Él nos va a llevar al desierto, como le dijo a Israel, te voy a llevar al desierto para enamorarte de mí, para mostrarme a tu vida. Y yo sé que literalmente el Señor hizo eso conmigo, porque por encima de lo que yo pueda hacer o lograr, Él me quería a mí. Él me quería a mí, Él sabía que habían cosas que Él tenía que romperme en la cabeza. Él tenía que romper toda esa crianza, toda esa falta, toda esa forma de yo verme a mí misma, porque entonces ya en esa edad lo que hago es que me pongo rebelde, porque comienzo a querer cambiar el mundo. No sé si a todos los adolescentes le pasa, pero uno quiere hacer las cosas como uno las entiende. Entonces viene la rebeldía porque no es como tú me dices, como yo creo que son las cosas. Wow. Y en ese momento, entonces como yo me rebelé en contra del sistema, el sistema lo que hace es que me aborta. Recuerdo que yo vivía con mi pastor y lamentablemente tuvimos un encontronazo y él me saca de su casa. Entonces todo eso que yo viví de rechazo, viví de abandono, lo estoy volviendo a sentir otra vez. Wow. Pero cuando llego al instituto bíblico, entonces me dice también el director del instituto que como yo había fallado y me habían sacado de la casa del pastor, ahora también me iban a sacar del instituto bíblico. Una pregunta. Generalmente cuando uno es nuevo en esto, ve la figura del pastor o la pastora como si fuera Dios. De repente en el momento en que el pastor te sacó de la casa, sentiste que Dios te había, que no era el pastor que te había sacado, sino que Dios te había soltado por la representación o la imagen que tú tenías de Dios, que era a través de tu pastor. Sí, ahí volvió y se repitió todo. Volví a cuando estaba pequeña que mi papá me dejó. Volví al momento donde me rechazaron de la iglesia por enseñar otra cosa. Volví a verme con mi amiga como la traicioné. Y lo que yo entendí en mi corazón, que era que porque yo me había portado así de mal, entonces el mismo Dios me rechazó. Wow. Ahí es que viene la crisis mía, que fue el punto de giro de mi vida. La creación de la nueva Giselle, porque Dios
me rompió. Algo interesante que después yo supe a través del Espíritu Santo es que Dios estaba preparando una zapata para cuando viniera ese momento, yo estar preparada con algunas armas para poder resistir lo que vino más adelante. Me di cuenta después, porque si yo hubiese estado en el mundo y me pasa la crisis que me pasó, quizá yo no estuviera aquí con ustedes hoy. ¿Cuál fue tu punto más oscuro? ¿Cuál fue el momento que tú dijiste cuando entraste en ese proceso de depresión extrema? ¿Cuál fue el punto más negro y oscuro que viviste? Sentir que Dios me había abandonado. Yo creo que cuando Jesús en la cruz dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo sentí eso. Yo tenía gente alrededor y yo me sentía sola, sin propósito. Me sentía como un error, como que yo no debí de haber nacido. Me sentía sin valor. ¿Deseaste la muerte? Sí. Entendía que mi vida no tenía razón. Sí, sí. La deseé porque yo comencé a somatizar en mi cuerpo. Recuerdo, pero yo siempre le digo al Señor, ojalá y tú me borraras algunas cosas, pero hay otra que yo siempre me acuerdo. Yo me acuerdo la primera crisis que hice. Yo estaba teniendo, después de ese momento, yo lloré muchísimo ese día que salí del Instituto Bíblico. Ya yo conocía a mi esposo y lo llamé y le dije lo que había pasado. Él me dijo, estate tranquila, que Dios sabe todo. Es bueno que ustedes sepan que el único hilo conductor que yo tenía con la fe era mi esposo, porque cuando pasó la situación con mis líderes, yo me quedé sola. Después el Espíritu Santo me hizo saber que Él me alejó toda esa gente, ¿verdad? Pero no tenía ya amigos de la iglesia, no me buscaban, no me llamaban, no tenía yo una persona que me dijera con fe, mira, esto el Señor lo está permitiendo. Nadie me dijo, yo entendía que lo que me estaba pasando era por pecadora, por mala y porque yo lo merecía, porque yo me porté mal y que Dios ya no me quería. ¿De dónde tú sacaste por ejemplo, eso tuvo que ser inculcado? En algún momento la imagen que te tenía de Dios era el que si tú no le sirves te va a castigar, si tú no lo haces te va a dar. ¿De dónde viene esa idea del Dios castigador? Bueno, yo diría que de mi niñez también. No sé si los padres lo hacen todavía, pero en mi época, cuando tú te portabas mal o cuando tú ibas a hacer algo, el papá te decía, Dios te va a castigar. Dios lo ve todo, Dios te va a castigar. Entonces yo siempre vi a Dios como un papapegón. Y en ese proceso donde yo trabajé con jóvenes y todo eso, realmente yo había visto a Dios, o más bien, como Job dijo, de oídas te había oído. Yo tenía referencias de Dios, pero yo no tenía una relación con Dios. Entonces, cuando salgo del Instituto Bíblico, recuerdo, a mí me estaban dando muchos dolores estomacales. Yo estaba somatizando la depresión. Y recuerdo que yo fui a hacerme unos análisis porque yo decía, yo tengo que tener alguna infección en el estómago. Y oye la palabra que yo dije, para que ustedes sepan también que las palabras marcan. Wow. Algo que yo no he contado es que de parte de mi padre, mi abuela y mi tía sufrieron esquizofrenia y murieron de esquizofrenia. Pero la esquizofrenia no se hereda. Y después que tú pasas de cierta edad, ya tú no eres elegible por la enfermedad, ¿verdad? Pero eso yo no lo sabía, eso me lo enseñó el Señor después. Voy caminando hacia el laboratorio y digo, si yo no tengo nada en la barriga que me está haciendo vomitar y tener, ¿verdad?, flojera, eso quiere decir que yo me estoy volviendo loca. Cuando yo voy al laboratorio y me hacen la prueba, yo estoy caminando en la calle y abro el sobre y veo que el sobre dice negativo. Fue como que me hicieron así. Yo de repente miré y no sabía dónde estaba. Y me entró un terror que yo necesitaba llegar a mi casa ya. Y recuerdo que subiendo el puente del 9, le digo a una señora, yo estaba así, y llorando, y le digo a la señora, por favor, ayúdame a cruzar el puente, no puedo subir el puente. Y la señora hizo así, porque yo estaba bien vestida, y estaba arreglada, y estaba hablando así.
Ella me vio como una loca. Entonces eso me sumó más. Wow. Y yo iba caminando en el puente y yo me agarraba así, yo, Dios mío, yo quiero llegar a mi casa. Era un terror horrible. Ese fue el día más horrible de mi vida entera. Yo no entendía lo que me estaba pasando. Y de ahí en adelante, entonces, comencé a sufrir de los nervios. Mi madre y mi abuela me llevaron al psiquiatra. Yo estuve medicada por unos meses porque yo no podía dormir, yo escuchaba voces. Esa palabra que yo declaré, ese terror que yo le tenía a esa enfermedad, vino sobre mí. Yo me acuerdo que cuando me despidieron del Instituto Bíblico, el director me dijo una palabra y me dijo, mira, mi amor, ¿a qué era que tú te dedicabas al teatro, verdad? Sigue con eso, que tú no tienes llamado pastoral. Y yo me acuerdo que entre lágrimas yo le dije, yo le voy a demostrar a usted, al Dios que yo le sirvo. Pero en Butte yo no tenía ese power. Yo no lo tenía en ese momento, pero yo quería hacerle sentir a él que yo sí creía en mi llamado. Pero eso fue por defenderme, porque realmente cuando él me dijo eso, yo lo creí. Yo no me creía capaz, sí, lo agarré. Entonces, todas esas palabras que durante años me dijeron, entonces, no fructifico en la iglesia, me botan. El grupo de jóvenes se terminó. Tuve problemas en el teatro también, hicimos una huelga, yo fui que dirigí esa huelga. Era yo contra el mundo. Creyendo que lo que yo estaba haciendo, porque lo que se inmolan, creen que lo están haciendo por, ¿verdad? Entonces yo entendía que todo lo que yo estaba haciendo era porque yo era la defensora del mundo y estaba en contra de las injusticias. Entonces todo eso vino el enemigo a recordármelo y me hizo sentir que nada de lo que yo hacía prosperaba, que todavía estoy tratando de hacerlo de Dios y que el mismo Dios me dice, porque acuérdate que al venir del catolicismo, para mí el Padre es la boca de Dios en la tierra. Y si Él lo dijo, Dios lo dijo también. Porque Él es que está ungido. Por eso fue que cuando el pastor te sacó de la casa, eso fue el declive total. No, eso fue total. Y cuando el director te descalifica, tú dices, bueno, Dios me descalificó. No, ya, ¿y qué yo hago aquí? Porque la imagen del Padre, el que perdona, el que... Así es. Y cuando llego a mi casa, que comienzo el tratamiento, comienza mi esposo a ir a mi casa. Él era como el cordón umbilical. Que no era tu esposo. No. Él era tu enamorado. Mi novio, sí. Bueno, mi enamorado, porque lo de novio lo fuimos cuajando en el camino. Yo me acuerdo que él me acompañaba a mis citas psiquiátricas. Sí, yo andaba... Me pasaba la patillita, me decía, ¿cuál es la que te toca ahora, mi amor? Y yo como un zombie, esa. Él me peleaba porque cuando nosotros estábamos ahí en el mueble, dije, en amor, yo me le dormía, pero era sedada. Y él dije, tú siempre te duermes, yo tengo que irme. A mitad de camino tengo que irme. Y eso fue un noviazgo. Yo me acuerdo que yo le dije a él, mira, yo no creo que yo sea la mujer para ti. Yo no creo que yo pueda tener hijos. Porque yo no me creía capaz de nada, Silvana. De nada. Siendo cristiana. Así mismo, estando en la fe. Para que lo sepa. Giselle, ¿y qué te sostuvo? Esa es otra cosa muy importante que yo quiero que usted, ¿cuál es mi cámara? Que usted sepa. Las dos son mi cámara, ¿viste? ¿Quién le dijo a usted, porque la Biblia dice otra cosa, que usted va a estar exento de situaciones de que porque usted es cristiano? Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, lo voy a enviar, a través de ellos, entre ellos como ovejas entre lobos. Le dijo también que él no quería dejarlos en la situación que los iba a dejar, pero que él oraba para que su fe no menguara. Yo no los voy a quitar del mundo, ustedes no pertenecen a él, pero los voy a dejar ahí, porque ustedes necesitan llevar la palabra y van a sufrir persecución, van a sufrir precariedades, pero yo estoy orando para que su fe no mengue. Pero eso yo no lo sabía, Silvana.
yo entendía que todo eso me estaba pasando a consecuencia de mi mal comportamiento, que yo me porté tan mal que ese era el castigo que yo me merecía. Tú me dijiste que en un momento saliste con Alani, que era tu novio, y que te llevó a un parque y que tú veías el parque blanco y negro. Así es. Literalmente yo no veía colores. Para mí la vida no tenía sentido. Por eso yo le dije a él, yo me senté con él y yo le dije, mira, nosotros no vamos a llegar a ningún lado. Nosotros no lo vamos a poder lograr porque es que yo no me siento. Y él se me ponía y me hacía coquilla y me hacía cosas. Y vamos a correr así como novela coreana. Y yo, sin ánimo en el cuerpo, yo no me reía. Fue un tiempo traumático, muy fuerte. Yo he quedado con secuelas en el sentido de que la batalla es menor, pero no significa que las cosas a veces no me impresionen un poco. Pero el Señor está ahí y Él ha permitido también que de todo eso yo saque una enseñanza. El Señor se me reveló. Una cosa bien jocosa que pudiera yo decir es que a veces la gente me dice, pero ¿y cómo tú sentías a Dios en ese proceso? Tú lo viste, se te apareció un ángel, vino una puerta, una brisa, una cosa, el Señor Jesús. Yo le dije no. Y les digo a ustedes que no. Yo no sentía a Dios, yo no escuchaba a Dios. Yo tuve que comenzar a declarar la palabra de fe sobre mi vida. Porque esa tiniebla que me permeaba, que me cubría, no me permitía ver la luz en ningún sentido. Pero la misma voz de mi esposo que me decía, yo creo en ti, tú puedes, esto va a pasar. Cuando me daban las crisis, por ejemplo, él me decía, mira a tu alrededor, todo está bien. O sea, mi mente iba a millón y todo estaba así. Él me decía, todo está bien, mira, todo está bien. Y eso me comenzó también a calmar. Yo escuchar la palabra de Dios a través de él, ver que él tenía misericordia de mí, que él creía en mí, que él me decía, tú puedes. Y yo recuerdo que una vez él se me durmió al lado, yo estaba sedada, y yo me levanté, y yo dije, yo le voy a hacer la vida imposible a este muchacho tan bueno. Yo le dije al Señor, si tú estás ahí, levántame de aquí. Y yo tuve que agarrarme de la fe porque yo no sentía a Dios como a veces sentimos así en el cuerpo. Yo no lo sentía al Señor y yo tuve que declarar la palabra que Él iba a estar conmigo todos los días, que Él iba a estar donde yo estuviera, que me bastara su gracia. Porque yo le oraba y le decía a Dios, quítame esto. Si tú viste que yo con toda mi juventud y toda mi fuerza te servía con toda mi alma, aunque yo no te conocía, yo le decía a Dios, imagínate lo que podemos hacer ahora. Wow. Quítame ese miedo. Quítame esa angustia y yo te prometo que yo voy a volar por los aires, que yo voy a hacer todo lo que tú me pidas. Y Dios me decía, bástate mi gracia. Y le decía, pero varón, te estoy diciendo que te voy a dar todo lo que tú quieres. Pero el Señor quería quitarme ese orgullo, el Señor quería quitarme la autosuficiencia, el Señor quería quitarme la dependencia de la gente. Wow. Porque aun cuando yo estaba rodeada me sentía sola y nada era mi refugio, nada era mi escudo, nada. Y Él quiso ser ese Dios para mí, ser mi Padre. Él quiso ser mi Padre y Él no solamente me llevó a Él para conocerlo a Él, sino para conocerme a mí. Wow. Yo ahora puedo disfrutar las cosas, digo ahora hace muchos años, pero lo traigo al presente. Ya yo sé las cosas que me gustan, las que no. Ya si tengo que decir que no, digo que no. Una de las cosas que mi pastor tenía batalla conmigo era que yo no sabía decir que no. Dice que tú eres muy blandita. Y eso le estoy inculcando a mis hijas. Sí, pude tener 2 hijas. Me casé con el hombre de mi vida, el hombre que amo. Él está ahí detrás de cámara, después ustedes lo ven. Síganme en mi Instagram para que lo... Ay, Dios mío. Recuerdo que la última pastilla me la bebí la noche que me casé. Wow. La última. Varón, pero usted es fuerte, se casó así. Así, no, ese es el papá después de Abraham. Dani. La última pastilla me la bebí
y le dije al Señor, Señor, esta va a ser la última, porque yo he creído en ti, mira dónde tú me has traído. Yo creo que la fe que yo tengo es suficiente para seguir adelante y saber que tú me vas a llevar a un lugar mejor. Después de eso muere mi abuela, que era mi madre. Después de eso se va Lani, que era mi ancla, se fue para Colombia un mes entero. Y yo me acuerdo que volví a sentir todo de nuevo y me asusté. Y dije, yo tengo dos caminos. O yo busco a Dios como un gato cuando lo van a despegar de un sitio así con uña y diente. O yo vuelvo a las pastillas. Y me acuerdo que llamé a un amigo que nosotros tenemos en común y le dije, ven, llévame a donde mi suegra es pastora, la mamá de él. Llévame a donde mi suegra. Me comenzó a dar la desesperación de nuevo. Ya yo estoy de que sana, libertada. Pero yo no entendía que eso que yo sentía, yo tenía dominio sobre eso. El Señor me lo fue enseñando en el camino. Y cuando llego allá, entonces me meto en silicio, en ayuno. Eso fue antes de que muriera mi abuela. Cuando muere mi abuela, era yo que recogía a la gente del piso. Entonces Dios me da la fortaleza en ese tiempo donde yo me aparté, porque yo le dije a él, yo no vuelvo a las pastillas. Y me metí con él, pero full. Y ahí entonces muere mi abuela. Es como que el Señor, y es algo que él me ha permitido a mí conocer y que se lo quiero dar a ustedes también. No menosprecien los procesos de la vida. No vean los procesos de la vida como que todo se acabó. Eso es un tiempo de preparación. Porque la palabra dice que nosotros vamos a ir de gloria en gloria. Pero cada gloria necesita que nosotros nos metamos en un desierto, en una encrucijada donde nosotros conozcamos a Dios de una manera más amplia. No la que te contaron. No. Y no ni siquiera esto te sirve para lo que pasó, no es para lo que viene. Entonces, cuando la vida apriete y cuando se manifiesten esas situaciones en nuestra vida, vamos a ser agradecidos porque por algo Dios nos está procesando, porque quiere sacar un aceite más puro, porque eso nos fortalece para poder resistir a lo que viene y a lo que estamos viviendo. Vamos a tener un día al mes, vamos a tener... Sí, porque hay varios puntos que nos gustaría platicar, Giselle, sí. Y es cuando las palabras marcan, la palabra de los líderes te marcan. Incluso cuando hablamos, ella me dijo que se encontró después con su pastor y el pastor le pidió perdón. Sí. Y eso para ella lloró muchísimo, porque aunque había superado todo, eso estaba ahí. Entonces, dijiste que todavía tú tienes que estar alerta con eso. Y eso tumba toda teoría de que nosotros en este camino siempre vamos a estar bien. Me gustó esa frase que dijiste, que te aferraste como un gato a la fe. Que te anclaste a esa fe, aún en medio del dolor, aún en medio de no ver nada, aún en medio de las voces, aún en medio de la nada, te aferraste a eso que tú no podías ver. Así. ¿Qué tú le dirías a alguien que nos esté viendo o esté escuchando, que esté pasando por algún proceso de depresión así tan agresiva como la que tú viviste? Le diría que no es el final, que busque ayuda. Yo busqué ayuda psicológica, el Señor salió a mi ayuda porque Él me mandó el ángel, ¿verdad? Que ahora es mi esposo. Me mandó una comunidad de fe. Nosotros somos pastores, o sea que se cumplió la palabra de Dios en nuestra vida, en mi vida. Deberíamos de hacer una parte 3 y una parte 4 para poderle explicar todas las cosas, pero no es el final. No es verdad todo lo que está pasando por tu mente. Después supe que todo lo que estaba en mi mente era producto de las voces del enemigo, porque él no quería que yo llegara a vivir lo que Dios había escrito de mí. Él quería que yo abortara la misión mucho antes de empezar. El Espíritu Santo me mostró que yo era líder desde mi nacimiento. Me mostró que las personas se identifican conmigo, que soy graciosa, que soy bonita, que soy importante para Él, que Él me necesita. Me mostró lo que había dentro de mí para yo comenzar a quererme, porque yo no me quería, no me aceptaba, no me miraba al espejo, me daba vergüenza mirarme al espejo. Me afirmó mi identidad. Y cuando yo comencé a darle la oportunidad a Dios de que me enamorara, de que me dijera qué yo significaba para Él, mi vida comenzó a cambiar. Así que busca una iglesia, busca pastores
con corazón, no puedes vivir solo eso. Si estás teniendo problemas para dormir, problemas para concentrarte, si estás teniendo tristeza y estás callado, no te puedes quedar callado, tienes que hablar. Tienes que hablar con tus padres, tienes que hablar con un amigo que tengas confianza. Si eres cristiano, habla con tu pastor, porque necesitas ayuda y tienes que buscar ayuda. Y sobre todo, porque la confianza en Dios se construye. A mí, Dios me conoce porque como Él sabe que me costó confiar, porque me traicionaron pequeña, ¿verdad? A quien para mí era mi modelo a seguir, que era mi padre. Yo tuve que aprender a confiar en Dios poco a poco. Hay mucha gente que te dice, tranquila, confía en Dios. Y tú dices, ¿cómo yo comienzo a confiar en Dios? Te voy a dar la clave. Síganme ahí. No. La clave es la siguiente. La fe viene por el oír. Wow. Y el oír la palabra de Dios. Eso merece. Nosotros tenemos que saber que la fe es fruto del Espíritu Santo. Y que si nosotros, para poder creer en lo que Dios ha dicho sobre nosotros, sus hijos, necesitamos fe, entonces vamos a buscar esa fe. Vamos a adentrarnos en su palabra, vamos a escuchar prédicas, vamos a visitar las iglesias, vamos a ir a los congresos. Vamos a escuchar música cristiana, todo lo que pueda ensanchar y traernos a ese Dios, ¿verdad? Que desconocemos, al corazón, al espíritu, al alma, a través de la fe. Tenemos que buscarlo. No es verdad que si usted sigue escuchando música con letra triste, usted va a tener un semblante resplandeciente, porque todo eso ministra a nuestra vida. Yo me caigo. Y tú me levantas, de ninguna manera. Nosotros nos acercamos más a la luz y somos más limpios. Mientras más cerca de la luz, más lejos de la oscuridad. Wow. Entonces desarrolle su fe, busque su fe, anhele su fe, porque la fe en Dios, que es el mismo fruto del Espíritu, ¿verdad? Que Él pone en nosotros. Cuando nosotros entonces logramos recibir ese investimiento del Espíritu Santo y vivimos por esa fe, entonces nosotros vemos obrar a Dios y vemos cómo Dios va cambiando nuestra vida. Amén. Así que busque de Dios como si fuera lo único, que realmente es lo único que puede hacer que cambie nuestra vida. Y nada, Dios me le bendiga. Recuento. Según hemos escuchado a través de Gisela Aguas Vivas, primero, instruya al niño en el camino correcto. Sus hijos es el recurso o el tesoro más importante que tenemos en nuestra vida. Instrúyalo, lea la Biblia, llévelo a una congregación, a una escuela de estudio, llévelo, háblele. Lo otro es, cuide las palabras que le dicen a sus hijos. Cuide las palabras que le dicen a sus hijos. ¿Por qué? Porque esa palabra de su abuela fue la que prácticamente aportó. Lo otro es, los padres, cuando le prometan algo a sus hijos, cúmplanselo. Ya tú tienes 21 años, Luna. Cumplan cuando, y sobre todo hablo a los padres, Padres, sus hijos los necesitan. El cuidado, la protección, la valentía, el estar ahí, el verlos. Y sobre todo, que nosotros como cristianos no estamos exentos de que no vivamos temporadas agresivas. Pero hay una verdad por encima de esa temporada, es que esta breve y momentánea tribulación va a producir en nosotros uno más excelente, eterno peso de gloria. Y así como dijo la pastora, agárrese a su fe
como un gato se aferra a algo. Y por último, Silvana, quiero decir que Dios nos ama tanto que no nos va a dejar igual. Y Él va a usar todas las herramientas que Él tiene en sus manos, por más dolorosas que nosotros pensemos que sean, porque Él nos quiere salvar. Él no está interesado en nosotros solamente para usarnos, sino Él está interesado en nosotros, en sanarnos, en amarnos y en restaurarnos. Y a veces uno escucha mucho decir, no, que si no vienes por amor, vienes por dolor. El Señor es soberano. El Señor es soberano. A veces uno no quiere que las cosas sean de esa manera, pero yo hoy puedo decir que le agradezco a Dios por ese proceso. Es un proceso que yo no se lo deseo a nadie en el sentido de lo que uno siente, ¿verdad? Pero sí fue una escuela para mí, ese fue mi verdadero instituto, porque me hizo conocerlo a Él verdaderamente. Si yo iba como seguía, no iba a terminar bien, y Dios tuvo misericordia de mí. Yo creo que esa situación como quiera iba a pasar, pero ¿dónde entra Dios? Que Él construyó una zapata de fe para que no fuera para muerte mi vida. Él dio el paso primero. Así es que damos gracias a la pastora Gisela Aguasvive en esta noche, señores. Estén pendientes para una próxima entrega. La semana que viene vamos a tener otra persona. Esté pendiente a lo que vamos subiendo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos. Un aplauso. Y hasta una próxima entrega.